Muy buenos días Latinoamérica, muy buenas tardes Europa. El día de hoy tengo un conversatorio sumamente interesante. El objetivo de este conversatorio es poder compartir tanto conocimiento como experiencias en la logística de última milla en el mercado latinoamericano y el europeo. Hablaremos de la logística inversa y de la importancia de esta en la experiencia del cliente. Hablaremos también de las soluciones logísticas de última milla, mejores procesos, qué países deberíamos mirar si queremos aprender de la logística de última milla y cómo vemos la logística inversa de aquí a unos años. Para ello, el día de hoy me acompaña un gran amigo y especialista en la logística de última milla desde Barcelona, España. Pues nada, José. César, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a todo el mundo, toda la gente que nos acompaña. Muy bien, muy contento de estar contigo y bueno, y con vosotros en general, tanto la gente aquí en España como en Latinoamérica. Siempre es un placer poder intercambiar experiencias en los dos lados del Atlántico, pues siempre tenemos cosas que aprender, por mucho que algunos crean que no, pero siempre podemos aprender. Te hago un preámbulo. César es muy amigo mío. Él es ingeniero industrial, experto en last mile delivery y operaciones, así como en mejora continua. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el mundo de las operaciones y en el supply chain en diversos sectores: automoción, transformaciones plásticas, obras civiles, transporte, entre otros. Fue responsable también de operaciones del hub de Segur en Barcelona y posteriormente es fundador de Agile Logistics, y hoy se desempeña en el cargo de Business Developer en Cargo Bici, en el cual están implementando las soluciones logísticas de última milla bajo los principios de sostenibilidad y conveniencia, tanto para el sector B2B como B2C. Nada, creo que una presentación bastante interesante, César. Sí, bueno, uno tiene cierta edad y ha recorrido un poco de vida, pero bueno, el espíritu es joven, el espíritu podemos decir que es un poco punky. Y sí, la verdad es que mi trayectoria profesional empezó en el sector industrial y yo creo que de las mejores cosas que me pasaron fue vivir el mundo del lean manufacturing, de la mejora continua, del Kaizen, ¿vale? De toda esta filosofía que hay que envuelve a todo esto. Y he intentado aplicarlo allí donde he estado, independientemente del sector. Y uno de los sectores que la he aplicado y ves que funciona, como todos los sitios, es justamente en la distribución urbana y en la distribución en general y la última milla especialmente, donde justamente es una de las, yo creo que de las pocas áreas donde el mundo lean, el mundo mejora continua no ha entrado. Solamente conozco una empresa que lo utiliza, que es Amazon. Y de hecho, por imágenes que hay vídeos que podemos ver todos por YouTube de Amazon, pues lo que estás viendo son mejora de procesos, bueno, es lean en su máxima expresión, en ver cómo en la optimización y en los procesos logísticos en este caso, pero al final no dejan de ser procesos, sean industriales o logísticos, son procesos. Y aplicar justamente estos conceptos de mejora en procesos logísticos es uno de los motivos que ha llevado a Amazon a llegar a donde está. Claro, y ahí vemos también el tema de lo que en algunos en vivo que he escuchado tuyo hablamos sobre el tema de cómo medir todos estos temas para poderlo mejorar, ¿verdad? Correcto, es decir, de hecho una de las máximas que corren por ahí por internet dice que ningún proceso se puede mejorar si no lo has medido. Entonces, la primera fase de si tú pretendes mejorar algo, lo primero que tienes que hacer es medir. Medir para saber dónde estás. Porque si no mides, no sabes dónde estás, tienes mucha variabilidad y no tienes ningún punto de referencia. Entonces, el medir es imprescindible. Ya sea para la logística de distribución, para la logística inversa, para cualquier tipo de proceso de mejora, medir es prescindible. Y establecer justamente pues, unos KPIs, unos cuadros de mando, es un must que dicen los ingleses. ¿Cómo vemos este tema de los micro-hubs urbanos y cómo ves el crecimiento de estos micro-hubs urbanos a nivel Europa? ¿Y cómo lo compara con los micro-hubs que hoy en día existen en países tan desarrollados
en el tema de logística de última milla como China? Vamos a empezar. Bueno, empiezo por la última, vamos a decir, y tú lo comentabas al principio. Si alguien tiene curiosidad por saber algo de última milla, tiene que mirar China. Para mí hay dos empresas de referencia. Una es jd.com, JD.com, que es, bueno, es un e-commerce del tamaño más o menos de Amazon, aproximadamente en facturación, pero tiene una logística avanzadísima. Es decir, yo recomiendo vídeos, yo por ejemplo recomiendo un vídeo muy bueno que pone, yo creo que si pones en YouTube almacén warehouse JD.com, allí vas a ver lo que es la logística súper automatizada y a unos niveles de eficiencia brutales. Y el otro es el de la logística de Alibaba, de Xianao. Xianao, por ejemplo, ahora lanzó hace 3 meses o 6 meses un plan para conseguir poner cualquier producto de su web en cualquier parte del mundo en 72 horas. Ahora, ¿cómo ve la transformación? ¿Cómo ves esta transformación de empresas tan grandes, europeas, españolas sobre todo, el Corte Inglés, Mercadona, ese tipo de empresas? ¿Qué tanto han ido evolucionando en este tema de la logística última milla y en particular el tema de la logística inversa? ¿Cómo como consumidor has visto este cambio en los grandes retail españoles? Bueno, yo aquí soy un poco crítico, es decir, yo creo que, a ver, no debe ser fácil tampoco, porque conseguir que una gran empresa o de gran tamaño, como puede ser el Corte Inglés, que era el retail de referencia en España en los años 70, 80, yo el Corte Inglés recuerdo que cuando iba al Corte Inglés era una fiesta, cuando yo era pequeño, es decir, era lo más que podías esperar cuando en los años 80, cuando ibas a Barcelona, era ir al Corte Inglés, porque era el único sitio donde tenían aire acondicionado. Es decir, eso, claro, hoy en día parece una chorrada porque no lo vemos, pero en su momento yo recuerdo ir al cine, ¿vale? Porque en mi pueblo no teníamos cine, íbamos a Barcelona al cine, íbamos con el bocadillo, nos comíamos el bocadillo y después del bocadillo nos comprábamos un helado y luego nos íbamos al Corte Inglés a refrescarnos porque hacía mucho calor. Y era el único sitio. Entonces, cambiar las dinámicas de estas empresas tan grandes que han sido referencias no debe ser fácil. Yo en este sentido soy crítico. Para mí la única empresa referente en España en logística es Inditex, es el grupo Inditex. El resto, bueno, tiene mucho trabajo por delante, la verdad. Y la siguiente podría ser Mercadona. Pero Mercadona en el ámbito de la última milla, de la misma manera que en el ámbito de la distribución funciona muy bien y tiene muy buenas experiencias, las tiendas funcionan muy bien, tienen un share muy importante en España. En el tema de e-commerce están muy, muy rezagados. ¿Vale? Lanzaron el proyecto Colmenas, han abierto, creo que son 4 colmenas, una en Valencia, otra en Barcelona y una en Madrid. Y no han vuelto a abrir ninguna más desde hace 2 años. Entonces, bueno, el sector, por ejemplo, del e-grocery está en un momento, en Europa en general, está en un momento extraño en el sentido en que no se ve cuál es el modelo ideal para soportar los costes. Entonces está el modelo CADO, que yo lo llamo modelo CADO, es decir, o Colmena, que es un gran centro de distribución en las afueras de la ciudad, donde tienes el control de stocks, donde puedes preparar zona de secos, zona de congelado, zona de frío, y allí, pues bueno, lo haces todo el pedido y desde allí salen las furgonetas que reparten a la ciudad. Ese es un modelo. Luego está el modelo de preparar en tienda. Y luego están dentro de todos los actores que han habido dentro del tema de supermercados, para logística de última milla y logística inversa, el tema de los dark kitchen o de las cocinas ocultas, el tema de los retail, el tema de retail, por ejemplo, la tienda de conveniencia o la tienda por departamento, ¿cuál crees tú que es la que mejor se ha adaptado a dar una mejor experiencia en el tema de logística inversa? Si nos centramos en logística inversa, yo creo, a ver, es una logística es diferente en el sentido que el consumidor tiene que dar un paso adelante, ¿vale? Pero no han habido grandes modelos o grandes cambios o cosas diferentes.
Los que, evidentemente, por ejemplo, Inditex sí que lo ha hecho, ha aprovechado sus tiendas como puntos de entrega de devolución de esos paquetes. Que incluso en esos puntos de venta, cuando tú ibas a devolver un producto, pues te incitaban, acompañaban a que no lo devolvieses o hicieses un cambio en ese mismo momento. ¿Vale? Es decir, eso lo ha fomentado mucho Inditex. Son los únicos que lo han hecho. El resto, la verdad es que no, yo no tengo noticias de que hayan hecho grandes cosas. Incluso, para mí, desde mi punto de vista, han desaprovechado pues, la oportunidad de hacer de la logística inversa pues, un factor diferencial respecto a la competencia. O incluso el miedo que todavía pueden tener algunas personas en comprar por internet, porque no saben si esa pieza de ropa le va a ir bien o mal, pues cuándo le devolverán el dinero, si se lo devolverán, tienen todavía ese miedo. Todavía no, ese punto no lo han conseguido. Amazon, por ejemplo, evidentemente tiene una capacidad financiera importante o muy importante y tú haces una devolución y en 48 horas te lo han devuelto el importe, o 24. Pero eso solamente ocurre en Amazon y en Inditex. El resto continúan con las mismas dinámicas de siempre. ¿Cómo lo ves? ¿Qué tan complicado ves el tema logística inversa para los productos perecibles? Por ejemplo, lo de supermercados. Eso es muy complicado porque yo no le veo solución, la verdad. Porque un producto que tú entregas, que fresco o congelado, que tú como consumidor no lo quieres y lo devuelves, tiene muy mal arreglo. A no ser, y aquí es donde intervienen los hubs urbanos, a no ser que tú te apoyes en el hub urbano. Por ejemplo, el hub urbano pues puede ser perfectamente de punto de encuentro de devoluciones de mercancía fresca. Tú tienes una cámara frigorífica pequeña donde puedes recepcionar esas devoluciones y luego el camión que vuelve al centro de distribución o donde sea puede recoger esas devoluciones y no rompes la cadena de frío, porque al final de lo que se trata es de no romper la cadena de frío en ningún momento. Lo crítico aquí está en mantener la cadena de frío en todo momento. Claro, eso pasa en el congelado, pasa en el fresco y en el seco no. Claro. Seco, el enlatado todavía tenemos un poquito más de tiempo con el tema ya de los procesados o enlatados. Claro. Sí, al final para que la logística inversa no sea tan cara o no sea tan costosa, tú al final tienes que hacer una agrupación de cargas, en definitiva. Si tú lo haces a modo individual, como lo hacemos normalmente, o las marcas nos lo hacen hacer normalmente, que es tú avisas a la marca, te viene un courier, te tiene que recoger si estás en casa, si no estás en casa vuelve otro día, y así vas repitiendo hasta que consigas que venga y te recoja el paquete, luego ese paquete llega, después de 2 días llega al centro de distribución de donde salió y ahí sí puede ser que se quede 2, 3, 4, 5 días más a la espera a que alguien procese ese bulto de devolución. Para que al final, después de 10 o 15 días, te digan, ok, le vamos a devolver el dinero. Entonces, la verdad es que si tú analizas todo el proceso, haces lo que se llama un value stream mapping, tú te das cuenta que el paquete está mucho tiempo parado. Es decir, cada proceso es muy, muy cortito en tiempo, en procesar, ¿vale? En que venga el repartidor y tú se lo das. Esos son 5 segundos. El que él baje hasta el punto. ¿Vale? Tú empiezas a mirar los tiempos en que el producto está parado o el tiempo en el que está viajando y te darás cuenta que el 95% del tiempo el producto está parado en espera a que pase algo. Ahora, ¿cómo agilizamos esos procesos? ¿Cuál sería la opción como para agilizar esos procesos? ¿Preguntarle a quién o sacar una base de dónde? Para mí el primer punto sería utilizar los puntos de conveniencia como centros de consolidación. Es decir, los famosos pudos, para mí un pudo para la entrega de paquetes tiene sentido en según qué casos, pero en el mundo en la devolución tiene muchísimo sentido. ¿Por qué? Porque al final tú como consumidor te interesa llevar ese paquete a ese pudo, a ese punto, a ese centro de conveniencia, porque tú eres el primer interesado en que todo vaya muy rápido para que te devuelvan el dinero lo antes posible. Entonces, sí, claro.
Entonces, ya ahí tienes, el propio consumidor está incentivado a devolverlo. Y luego, claro, el courier, cuando llega ese punto, no recoge uno, sino que recoge 5, 10 o 15 devoluciones. Por lo tanto, está reduciendo sus costes de una manera importante. ¿Vale? Entonces, ya Ahora, una vez ya entras en la red de distribución de retorno, es rápido, son 24 horas, es el plazo normal. Entonces, el siguiente gran escollo es en el propio centro de distribución del cliente, del que te ha vendido el producto, que es otro de los grandes problemas, que sucede que el propio cliente no tiene pensado un proceso adecuado para recepcionar la devolución, procesarla y volverla a poner en la estantería, para que vuelva a estar disponible en venta. Entonces ahí es donde, esta última parte es donde las marcas, los e-commerce, tienen un trabajo importante a hacer. Entonces se tienen que preguntar, es decir, le tienen que dar tanta importancia a la logística de entrada y venta como a la logística de recepción de devoluciones y procesado de devoluciones. Entonces, definir muy bien los procesos, justamente para que el coste de recepción, chequeo y reubicación en la estantería sea el mínimo posible. Y creo que al final, en general, este proceso los e-commerce no lo tienen en cuenta. Dijésemos que la devolución es como el patito feo. Sí, yo tengo un amigo que pone un ejemplo muy, muy gráfico de lo que son las devoluciones. Dices, mira, esto es como tú estás en la bañera y estás cubierto de agua. Entonces tú tienes un grifo que te va entrando agua y te mantiene el nivel para que tú estés calentito. Entonces tú ves que tu nivel baja, entonces abres más el grifo. Y así vas haciendo. Al final, abrir más el grifo quiere decir invertir en leads, en SEO, en SEM, en campañas de publicidad. Entonces, esto lo haces para mantener tu nivel de agua así a la altura del cuello y estar calentito. Pero no te das cuenta que por debajo tú tienes un agujero muy grande. Y este agujero muy grande es, en según qué casos, son las devoluciones. Es la cantidad de agua que, a pesar de que yo meto en la bañera, está saliendo por el agujero de abajo y no la estoy viendo, no la estoy midiendo. En algunos sectores puede llegar a ser del 40%. Entonces, la reflexión que yo invito a hacer a la gente es, ¿qué me sale más barato? ¿Intentar taponar esta salida de agua o reducirla? ¿O gastarme el dinero en publicidad, SEO, SEM, campañas, leads y todas estas cosas? Sorry, ¿vale? Tuve problema con la señal, te dije que el internet no estaba de amores conmigo. Yo no he parado. Entonces, no sé si, comentaba, pues es decir, este ejemplo no es mío, es decir, esto es ejemplo de Carlos Zudialde, que es una persona, yo creo que sabe, estoy convencido de que sabe mucho más que yo de logística, y puso en una charla que tuvimos, pues puso ese ejemplo, el ejemplo de la bañera, de que tú estás ahí en la bañera tapándote de agua hasta el cuello y tú vas abriendo el grifo para mantener el nivel, pero no te fijas que por debajo tienes un agujero muy grande, sería, sí, que son las devoluciones. Entonces ahí es donde lo que decía, pues que te tienes que cuestionar, ¿qué te sale más barato? Si taponar o reducir esa pérdida de agua o mantener el grifo cada vez más abierto. Entonces, lo mismo, si haces esa reflexión y tú miras tus procesos, lo mismo te das cuenta que si haces acciones para reducir o taponar esa pérdida de agua, te sale mucho más barato que no la inversión en publicidad, SEO, SEM, rebajas, todas las campañas de marketing. Aquí sé que si hay seguidores de marketing me van a odiar un poco, pero bueno, al final es de dónde pongo el dinero, es decir, ¿en SEO o analizo los procesos? Ahí hablaba también Carlos en ese en vivo contigo, hablaba del tema de cuando te ibas a comprar un churrasco, ¿verdad? Y hablaba del tema del hueso. Correcto. Y el tema de la carne. Correcto, sí, ese es otro símil muy bueno
de Carlos, que dices, cuando vendemos en Internet pensamos que vendemos entre la carne, es decir, que compramos, pagamos solamente la carne. No. Pagamos la carne y pagamos el hueso. Sí, exacto. Y la devolución es el hueso, que luego lo tiras. Entonces, por ejemplo, es muy importante medir cuántos kilos de hueso tiene mi pedazo de carne. Porque lo mismo, hay demasiado hueso, estás tirando demasiado hueso. Ahora, hablaban también el tema de sostenibilidad, o sea, cómo hacer un producto que la mayor parte de este producto pueda ser reutilizado, ¿no? De alguna manera o reciclado, ¿no? De tal manera que a la hora que se haga una logística inversa y ese producto tenga que ir a la basura, se pueda recuperar al menos gran parte de este producto, ¿no? Sí, bueno, de hecho, cuando las empresas de e-commerce, cuando tienen devoluciones, no todas las devoluciones pueden volverlas a poner a la venta. Ojalá pudiese ser así, pero no es ese el caso. Es decir, hay un tanto por ciento de devoluciones que son para destruir, porque, claro, no sé, se han ensuciado mucho y no se pueden lavar, o incluso el coste de intentar recuperar esa pieza es más alto que la propia pieza. Entonces no tiene sentido. Es como un polo, ¿no? Es como un polo que agarras y al final te resulta mucho más cómodo decirle, oye, dale polo a tu hermana o a tu prima o a tu amiga, que yo te vuelva a mandar otro, y yo te mando otro polo nuevo, ¿no? Correcto, es decir, de hecho Amazon, la política que tiene, ellos utilizando herramientas estadísticas, bueno, de machine learning y todas estas cosas, dicen, analizan y ven, a ver, esta devolución vale, no sé, es decir, este producto vale 10. Que me lo devuelvan me cuesta 12. ¿Qué le digo? No, quédatelo. Sí, claro. Te devuelvo el dinero, no te preocupes. Les sale más barato devolverles, es decir, les sale más barato que se lo queden que le devuelvan el producto. Y aparte tienes una buena experiencia y aparte termina ganando un cliente. Claro, es decir, desde el punto de vista de marketing es genial, porque al final quedas como un rey, quedas como un señor y al final estás ahorrando dinero. Sí, claro. Visto desde otro punto de vista, tú puedes creer que estás perdiendo dinero. No, pero es que estoy ganando dinero. Porque una vez ya lo he metido en circulación, me cuesta tanto devolverlo, que me lo devuelva, que me interesa, prefiero que se lo queden. Al final es una inversión, al final vendría a ser una inversión boca a boca, ¿no? Simplemente ese cliente lo único que va a hacer es recomendar el producto y lo mismo que podría gastar en publicidad, al final terminas haciéndolo una publicidad mucho más directa, ¿no? Correcto, a sus allegados, que es la mejor publicidad que se puede hacer, que puede tener una marca, que es el NPS, en definitiva, recomendará esa marca. Mirad lo que me pasó el otro día. Quise devolver un jersey y al final no me venía bien o no me gustaba o el color no era el mío y me dijeron que me lo quedase. Mira qué marca más buena. Entonces, ¿qué mensaje estás dando al resto de tus allegados? De tu entorno dice, joder, yo quiero probar esta marca porque sé que si compro algo y por algún motivo no me acaba gustando, puede ser que me la den. Entonces, y manejar eso no es tan complicado, porque al final, si tú tienes inteligencia artificial, tienes un buen manejo de Big Data, tú sabes exactamente qué clientes son los que pueden actuar de esa mala fe o de esa forma y qué clientes no, porque ya tienes una estadística de compras de cada uno de los clientes. Claro, ahí volvemos a lo que una de tus primeras preguntas es medir. Tú tienes que conocer, por ejemplo, si ves que un cliente te ha intentado devolver 2 o 3 veces, pues sabes que este cliente no es confiable. Por lo tanto, pues no, devuélvemelo. Por ejemplo, porque puedes estar sospechando de que está abusando de ese servicio, por ejemplo. Claro, para eso es importante medir, tener un buen CMR, tener una buena evaluación de clientes, un buen rating. Bueno, sí, aquí ya hay herramientas específicas en el sector. No soy un experto en CRM ni marketing, pero esto es lo que hablábamos, es decir, utilizar un problema como una ventaja competitiva respecto a mis restos de competidores. Entonces, ¿las devoluciones son un problema? Sí, pero hay habido marcas que han sabido darle la vuelta a la tortilla y convertir ese problema en una ventaja. Hacer un mejor posicionamiento de marca. Una cosa adicional, ¿cómo ves este tema? Estamos hablando que el tema ya venía de por sí avanzando, este tema de e-commerce a pasos muy grandes antes de la explosión de esta pandemia, pero ¿cómo ves este tema dentro del área urbana? O sea, dentro
por ejemplo, dentro del sitio donde estás? O sea, ¿qué tantos camiones pasan? ¿Qué tanta cantidad de delivery hay? ¿Y qué tanto esto está influenciando en el área urbana, no? A ver, el área, bueno, lo que se llamaría la distribución urbana de mercancías, en las ciudades tenemos un reto. Yo creo que es a nivel mundial. Puedo hablar de Barcelona, puedo hablar de Madrid, un poco más de las ciudades del resto europeas, pero tenemos un reto, es decir, como si los que vivimos en las ciudades, pues es un reto. Es decir, las ciudades no soportan más contaminación, las ciudades no soportan más coches, pero por contra, las personas que vivimos dentro de las ciudades pedimos más cosas por Internet. ¿Vale? Entonces, y no solamente las personas, sino los comercios. Es decir, el problema de la distribución no es solamente únicamente del B2C. El problema lo tiene también el B2B. Lo tiene el Canal Horeca, lo tienen los supermercados, es decir, lo tienen todos. Entonces, aquí, cosas importantes que yo veo. Hay ciudades que se han tomado esta situación como un reto y están tomando medidas inteligentes, como puede ser Londres o París, ¿vale? O pueden hacer, o hay otras que se creen que poniendo multas o directamente prohibiendo la entrada de vehículos en las ciudades lo van a solventar. Sí, claro, te vas a la playa, pides una cerveza y cómo te va a llevar la cerveza con alguien corriendo, ¿no? Porque de otra manera, si no puede entrar el camión, no puede entrar ningún vehículo, pues cómo te va a llevar la cerveza a la playa. De hecho en Barcelona hay una normativa que arrancó el día 1 de enero, en la cual las furgonetas y otro tipo de vehículos no podían entrar en la ciudad. Directamente. Lo tienen prohibido. Hace un año o dos fueron los vehículos que no fuesen eco. Bueno, que no tuviesen la tarjeta, no recuerdo si es la C, bueno, que si fuesen eco. Es decir, por ejemplo, los vehículos diésel más antiguos de X años no podían entrar en el centro de Barcelona. Bueno, el centro no, en lo que sería la zona prácticamente metropolitana de Barcelona, porque estamos hablando de los 100 kilómetros cuadrados de Barcelona. Es decir, que es una zona muy, muy grande, la en zona de bajas emisiones. Entonces, ¿qué hizo la gente? Pues algunos, bueno, retiraron ese coche y se compraron un coche nuevo. Los que pudieron cambiaron de coche. Es decir, que los problemas de movilidad fueron los mismos. La gente que tuvo dinero se lo cambió. Yo puedo hablar del caso concreto de mi suegro, que se vio forzado a cambiar de coche, porque si no, no podía llegar a su casa. Porque su casa estaba dentro de las zonas de bajas emisiones y tenía un coche antiguo, que para ella le iba bien. Pero bueno, pues... O sea, en Madrid ya no vemos ningún coche antiguo, en Barcelona ya no vemos ningún coche antiguo. O sea, bueno, no tenemos carros antiguos. Exactamente, cada vez menos. Pero claro, eso no todo el mundo se puede permitir ese lujo, sí, cambiar el coche. Entonces, bueno, ahí ha habido un poco de todo. Tengo un amigo que justamente es vendedor de coches y él estaba muy contento porque las ventas de coches se le dispararon. Cuando estábamos en plena crisis, las ventas de coches se le dispararon. Claro, pero no todo el mundo podía hacer eso. Han intentado hacer esto mismo en la distribución urbana de mercancías. ¿Y qué les ha pasado? Pues que han tenido que poner una moratoria. ¿Por qué? Por lo que hablábamos. Ahora, ¿cómo debe estar el Estado? ¿Cómo debe entrar el Estado en la parte de esta regulación para que de alguna manera puedan estos micro-hubs comenzar a crecer dentro de las ciudades de una manera ordenada y eficiente? Pues con inteligencia, con visión de futuro e inteligencia. Entonces, bueno, ahí está. Creando unas normativas adecuadas. Unas normativas de cambios de usos de instalaciones, por ejemplo. Sí, porque por ejemplo tenemos el caso de los dark kitchen, ¿no? Que ya pasa de ser de un comercio, pasa a ser una industria. Entonces, claro, ¿cómo industria lo metemos dentro de la ciudad, no? Sí, una dark kitchen. Pero en el caso de los hubs urbanos, que yo creo ciegamente que es el futuro, ¿eh? Pero cuando te metes, como me he metido yo, te estás dando cuenta de que hay una serie de barreras. Evidentemente, la ciudad cuando se planeó hace 15 años o 20 años o 30 años, no se podía imaginar Internet y todos estos cambios, pero ahí está la gracia de la gestión municipal, de la política, de que de una manera rápida generen
generen normativas adecuadas a lo que está pasando en el 2021. Y con proyección a futuro como un 2021, 2030. Exactamente, con proyección. Si no nos podemos regir hoy en día con una normativa de hace 30 años, en la normativa de usos de comercios. No podemos, porque ha cambiado tanto, pero estamos todavía ahí anclados en una normativa de hace 20 o 30 años. Sí, lo dudo que vaya a llegar por medio de drones, ¿no? Como decías tú, repente más rápido es la teletransportación que los drones, ¿no? Hay políticos que se creen que las empresas cambiarán toda la flota, ¿vale? Imaginemos 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 vehículos por vehículos eléctricos, por ejemplo. Lo mismo, algunos se lo imaginan, ¿eh? Es decir, yo no sé quién se lo imagina, pero algunos se lo deben imaginar, que eso es posible. Pero a ver, uno, no hay capacidad de producción. Dos, el coste de inversión, eso es astronómico. Tres, más allá de la furgoneta eléctrica, no existe, no hay nada más. No está el camión eléctrico, no existe. ¿Vale? No está desarrollado, no hay desarrollos industriales para hacer camiones eléctricos. Lo único que hay... Si esa película que vives en España está todavía incipiente en el tema de lo que es transporte sostenible dentro del área urbana, o sea, esa película la veo sumamente más complicada para el tema de Latinoamérica. Esto yo poco puedo decir. Sí que he estado en Argentina, he estado en Chile, he estado en México, pero no conozco con detalle las realidades ya me gustaría, pero no lo conozco. Entonces, por ejemplo, para mí, yo he estado viviendo en París, conozco París con cierta profundidad, y París, por ejemplo, tiene unas condiciones muy buenas para una red de microhubs y con una distribución eficiente. ¿Por qué? Porque un señor en el siglo XVIII, creo que fue, el señor Haussmann, que puso las grandes avenidas que tiene París, ¿vale? Los Campos Elíseos, con sus grandes avenidas muy anchas, y luego entre avenidas hay callejillas pequeñas. Entonces de esa manera tú puedes montar una red de distribución por las vías principales, que es una distribución rápida, ahí descargas, y luego las zonas centrales que quedan entre las avenidas, tú ahí sí que distribuyes con vehículo pequeño, sostenible, eléctrico, no sé qué, no sé cuánto. Entonces París, sí, claro, hubo una planeación, creo que de los años 70 al 2000, pero de ahí en adelante creo que no se siguió planeando el tema de cómo esto iba a comenzar a crecer y de qué manera tenían que hacerse una planificación en la parte de infraestructura vial y en la parte de, ¿cómo se llama?, de toda la logística para poder atender a este nuevo consumidor, ¿no? Sí, en este sentido, por ejemplo, como cuando los urbanistas planean las ciudades y en su momento pues piensan en que tienen que haber, pues no sé, por invento, un hospital cada 5.000 habitantes, un colegio cada 4.000, ¿vale? Y así jamás pensaron que la logística entraría dentro de las ciudades y que serían necesarios espacios específicos para poder hacer una logística. Eso no lo pensaron. Claro. Normal, es decir, no les culpo, es decir, no puedo decir, tener en los años 70-80, yo pongo el caso de Barcelona, es decir, me cuesta mucho imaginar en los años 70-80, que es cuando se hicieron seguramente los últimos estudios de planeamiento de la ciudad, qué pasaría en el 2020, qué necesidades tendría la ciudad en este sentido cuando no existía Internet. Entonces, es normal, pero lo que sí que le critico a las administraciones es que hoy en día, a estas alturas, ya viendo qué evolución está tomando Internet, la venta por Internet, no estén tomando cartas en el asunto y haciendo unas regulaciones adecuadas para hacer la distribución urbana, porque al final la única solución son almacenes o instalaciones logísticas dentro de la ciudad. Ahora, ¿qué tanto esta logística dentro de la ciudad, esta logística urbana, esos microhubs deben de estar automatizados? Hablaba mucho, Carlos, del tema de automatización, de procesos, de automatización de procesos dentro de la logística de última milla, dentro de los almacenes estos urbanos. Yo tengo que decir que no soy muy amante
de la superautomatización. Primera, vale, quiero poner las cosas en contexto. Eso no quiere decir que si hay un proceso que se puede automatizar y que tenga sentido, se haga. Pero antes de llegar a automatizar, tú tienes que poder hacer el proceso de manera manual o semiautomática de una manera eficiente. Y esto es un concepto muy limpio, es un concepto muy japonés. Es decir, no llegues a la automatización sin antes comprobar que tu proceso, tu procedimiento ya está saturado. Primero satúralo. Y cuando lo tengas saturado, piensa en automatizar. Yo, por ejemplo, tengo un compañero del máster de ICIL, de Logística Integral, que es César Briones, que él, bueno, pues su trayectoria profesional ha estado en grandes empresas con temas de automatización de instalaciones y ahora está en una empresa muy chula. Y invito a la gente a que busque su perfil y mire lo que están haciendo, porque justamente son sistemas de automatización de picking para pedidos unitarios. Y bueno, es una solución interesante, porque no es muy costosa a nivel de inversión, se puede poner en sitios relativamente pequeños y es escalable. Es decir, tú puedes empezar con 4 racks y 2 equipos y luego conforme vas necesitando más, pues, bueno, pues pongo 5, pongo 6, necesito 2 equipos, 3 equipos, los equipos se pueden alquilar. Y bueno, esto él ya os podría dar muchísimos más datos. Pero es muy... ¿Qué tanto la inteligencia artificial podría ayudar a esta logística inversa, a esta logística de última milla? Bueno, yo repito otra vez, es que yo soy más de proceso. Entonces, yo pienso que si yo quisiese hacer una logística inversa muy eficiente, pensaría el proceso. Entonces diría que el paquete me apoyaría en los pudos. Del pudo te pueden imprimir perfectamente la nueva etiqueta de ese paquete, porque la etiqueta de origen no te sirve para hacer la devolución. ¿Vale? Entonces, no todos tenemos impresora en casa. Entonces, te la pueden imprimir en el mismo punto. ¿Vale? Entonces, allí se agrupan. Viene los diferentes, viene el courier y se lleva 5, 10, 15, 20. En 24 horas, esas 10 devoluciones están de nuevo en el almacén de origen. Si tú tienes un proceso en el cual tú haces la recepción, haces el chequeo, haces el reacondicionamiento y lo subes a estantería, 24 horas más. Eso quiere decir que en 48 horas, desde que tú has dejado tu devolución en el pudo, el e-commerce que te lo ha vendido ya lo ha puesto en estantería. En ese momento ya puedes enviar un mensaje diciéndole que en 24, 48 horas podemos hacer la devolución del dinero. ¿Correcto? O sea, una devolución sumamente rápida de tu dinero. O sea, claro, estamos hablando de que la devolución del dinero se puede hacer en 3 días, 4 días como máximo. Eso sin hacer... Es bien fácil acá, por ejemplo, especial, es bien fácil. Sí, claro, aquí te ofrecen empresa delivery última milla, entregas en 30 minutos, pero la gente opta por muchas veces no realizar una compra porque, claro, la logística inversa, el tema de devolución de dinero, pues demora, te dicen un par de meses para que te hagan la logística inversa y para que te hagan una devolución de dinero fuera de que te pregunten el nombre de tu papá, tu mamá, tu hijo, tu abuelo y todo lo demás, ¿no? No, eso no puede ser. Es decir, desde mi punto de vista, una logística inversa correcta se debería hacer en 4 o 5 días máximo. Se puede hacer, es decir, por lo menos en las condiciones que yo conozco en España. Y en Latinoamérica no lo sé, pero en España, y eso sin hacer nada extraordinario. Lo que sí que necesitas es que tú, por ejemplo, tu e-commerce, o si tienes almacén propio o lo tienes subcontratado, tengas un proceso de devolución ya perfectamente definido, puesto en un sitio en el cual la mercancía, conforme te viene de devolución, tú la procesas y la subes a estantería. Y volvemos al tema de microhubs. Sí. Y volvemos al tema de la importancia de microhubs en esa operación. Sí, al final, sí, es decir, esta devolución puede ser en un pudo, puede ser en un microhub. Bueno, hay diferentes. Al final es cualquier sitio que te permita a ti agrupar. Pueden ser también los lockers, por ejemplo. ¿Vale? Sí, tú haces la devolución en el locker
Entonces, el repartidor a las 5 de la tarde, a las 6 o a las 7, antes de volver a la base, pasa por allí, recoge las devoluciones de esa zona y ya las mete en la red. O sea, en el mismo sistema podría haber el reparto con recojo de devoluciones. Sí, perfectamente. Todo, claro, concentrado. Esas devoluciones concentradas o bien en un pudo, bien en un microhub o bien en un locker. Es más, podrían estar en el Poodle y de Poodle pasar al microhubs y de ahí ya tener la data completa, ¿no? O sea, recojo en el Poodle, de ahí hay microhubs y ya con eso ya tienes toda la información y la devolución del dinero o el cambio de mercadería debe ser no más de 24 horas. Sí, exactamente. Sí, claro, ya tiene toda la información. Claro. O sea, si eres capaz de poder entregar en un lapso pequeño de tiempo, que estás hablando de 24 horas, en ese mismo lapso de tiempo tú podrías estar recabando ese producto que no lo quieren, llevando a Marco Apps y devolverle su dinero o cambiarle el producto. Bueno, en 24 horas, sí. No, hombre, es decir, tú no puedes, yo lo que no haría sería devolver el dinero sin comprobar si esa devolución está correcta o no. Es decir, yo devolvería el dinero una vez ya hecho ese proceso. Pero ese proceso son 24 horas más. Que son 24 horas logísticas de devolución, 24 horas de proceso de revisado. Por eso digo, me voy a poner 24 horas más de margen. Lo que no puede ser es que entendamos la logística inversa como el patito feo. Es decir, llegan esos paquetes al almacén y se quedan en un rincón. Los de un día, los de 2 días, los de 3 días, hasta que llega un día que el gerente baja por allí y ve una pila de paquetes llenos de polvo que dice, ¿esto qué es? Y alguien le dice, no, estos son devoluciones. Entonces se enfada mucho y entonces es cuando corriendo nos ponemos a reprocesar esas devoluciones. Es decir, al final el reproceso de las devoluciones tiene que ser un proceso más dentro de mi logística de almacén, de warehousing. Igual que yo tengo el proceso de inbound, de chequeo, es decir, de recepción, chequeos, subida a estantería, picking, packaging, labeling y expedition, pues lo mismo que tengo ese proceso, pues tengo el proceso de las devoluciones, que es recepcionarlas, revisarlas, reacondicionarlas y subir a estantería. Y una vez las tienes subida a estantería, ya ese artículo vuelve a estar dispuesto a venta. O sea, esa logística inversa no está separada de la logística de salida. Esa logística inversa forma parte de todo el proceso de logística en general. Sí, yo es lo que le recomendaría a todo e-commerce. Es decir, uno es medir. Entonces, tú tienes que saber dentro de tu sector cuál es la tasa normal de devolución. No me la sé, es decir, de memoria, pero imagino que en electrónica pues debe ser muy baja. No sé, un 5, un 10%, por mucho. En ropa puede llegar a ser un 40%. Entonces, claro, tú como vendedor de e-commerce, tú tienes que saber si estás haciendo electrónica y tú tienes una tasa de devolución de un 25, es que algo estás haciendo mal. Porque lo normal del sector es un 10. Pues tú tienes ahí un gap de 15% que estás haciendo mal. Lo mismo la información de la web no es la correcta, el embalaje no es el correcto y llega en el producto deteriorado, no sé. Tienes que analizarlo. Pero claro, uno es saber en tu sector qué nivel tiene y segundo es tú dónde estás. ¿Que estás por debajo? Bien. ¿Que estás por encima? Analiza bien. Analiza qué estás haciendo mal. Porque sí, para ver si el proceso para ver si esa falla en el proceso está dentro de la organización o está fuera de la organización, ¿no? Claro. De dónde se produce, ¿no? Y volvemos a parte de medir el proceso. Claro, sí. O puede ser, por ejemplo, que el problema lo tengas con el courier. También has cogido el courier más barato, ¿vale? Estás súper contento porque has negociado un súper precio, y te das, bueno, estás súper contento, hostia, qué bueno que soy, que ahora he conseguido una rebaja de, no sé, de €1, lo que sea, de $1. Pero resulta que ese cambio te ha implicado un aumento de las devoluciones de un 20%, un 30%. Entonces, si no somos capaces de estas cosas medirlas, entonces, el que ha negociado el precio se está poniendo medallas, está diciendo qué bueno que es, pero es que por el otro lado ha fastidiado.
Claro, está generando un costo bastante, está generando un costo muchísimo más alto que el ahorro que ha conseguido con este proveedor. Porque este proveedor es muy barato, claro. Es muy barato pues porque no tiene cuidado, las instalaciones no son adecuadas, el sorter no está preparado, utiliza vehículos que son viejos, la mercancía se chafa, ¿vale? Por ejemplo, son cosas que pueden pasar. Por eso que cuando hacemos cosas de este tipo, como gestores, tenemos que tener una visión global de todo el proceso. Porque podemos estar ahorrando en este proceso, aquí, pero el resto me pueden estar subiendo muchísimo más. Ahora, eso podría ser empoderar un poco más al consumidor para que tenga más alternativa de courier para escoger y en lapso de horario diferente, de tal manera que pueda medir de alguna manera los costos de la entrega del producto, el beneficio que le da uno y no el otro. Yo creo que al final, yo como consumidor, y no compro mucho por internet, compro poco. Yo como consumidor lo único que pido o quiero, uno, es estar informado en todo momento de cuándo me va a llegar el paquete. Desde el momento que está preparado, hasta que está recogido, hasta que está enrutado en una línea de arrastre, en una online, hasta que entra en distribución, hasta que sale en el centro de distribución, ¿vale? Eso yo quiero estar informado. Pero no yo ir a mirar la información, sino que la información me llegue. Y de la forma correcta. Exactamente, porque no es lo normal. Lo normal es que tú tienes que estar preocupándote, metiéndote en la página web del courier o lo que sea para saber el estado de tu pedido. No, perdona, esto no funciona así. Sí, claro. Eres tú el que me tiene que informar de cada cambio de estado. Es decir, preparado, expedido, recepcionado, ¿vale? Y así lo sucede. Y así yo estoy tranquilo porque sé que ese producto, eso que he pagado un dinero y que todavía no lo tengo, ya está en camino. Y sé dónde está, y sé en qué punto. Esa es una. Y la otra es poder elegir cuándo me va a llegar. Y poder elegir dónde quiero que me lo entregue. Y ahí es donde disminuimos el tema de estas primeras entregas fallidas. Claro, es decir, en el momento que soy yo el que elige el dónde y el cuándo, claro, yo soy el primer interesado, por lo tanto elegiré un sitio que a mí me vaya bien en un horario que yo sepa que yo voy a estar en casa. No voy a ser tan tonto de poner un horario que no voy a estar en casa. Sí, claro. Porque si no, lo único que vas a hacer es ir 365 veces a esa persona a entregarte el producto y jamás te va a ubicar. Claro, si no tienes, tú mismo no te puedes tirar piedra a tu tejado. Entonces, a mí me da lo mismo realmente que me lo entregue DHL, UPS o Seguro, me da lo mismo. Es decir, es que me es indiferente. Yo lo único que quiero es saber lo otro. Y por desgracia, hoy en día, ninguno te da esa información. ¿Y de qué manera podemos reducir este tema de logística? ¿De qué manera podemos reducir este tema de devoluciones con respecto al pedido? ¿Cómo así tú tercerices la operación de entrega de última milla? ¿Cómo podemos de alguna manera tener el contacto con el cliente directo para ver si ese producto al final ya terminó el proceso y el cliente quedó contento con la entrega del producto o no lo fue? Sí, estos son todos los aspectos que yo de alguna manera me quejo. Es decir, por ejemplo, cogemos el ejemplo de Uber. Uber, cuando pides un taxi, tú al final del proceso, tú puedes valorar el servicio que te ha dado ese conductor. Y está generando un NPS. Está generando un ratio de valoración del servicio, tanto por parte de Uber en general como de ese conductor. Y tú podrás valorarle si ha sido amable, si lo ha bien vestido, si te ha ofrecido el agua, si te ha puesto la música, ¿vale? Todos esos tips que tú para ti son importantes, los pones, pues que la gente los valore. Y al final tú podrás tener unas estadísticas de, mira, en esta zona funcionó bien, en esta zona funcionó mal, fallo por aquí o fallo por allá. Y creo que calzaría bastante bien en el tema de restauración, ¿ah? Claro, sí, es un poco, es una encuesta, pero tiene que, evidentemente, no nos gusta contestar encuestas. Tiene que ser una encuesta que dure 5 segundos hacerla, que se tenga que hacer en ese mismo momento, ¿vale? Y ya está. Entonces tú empiezas a tener, pues eso, empiezas a tener tips, a tener ideas de lo que realmente valora el cliente. Pero sí, pero por ejemplo, yo ahora con el tema de la pandemia ya no tenemos que firmar. Ahora ya directamente ni firmamos en el Proof of Delivery,
ya Amazon Logistics lo ha retirado, el Proof of Delivery. Directamente te dan el paquete y se van. Los otros no, los otros sí que tienen que poner, todavía mantienen el Proof of Delivery. Pero para mí estás ahorrando 5 segundos, pero en cambio estás perdiendo ese contacto humano con el repartidor. ¿Vale? Entonces, yo lo veo importante. Es una opinión personal, ¿eh? Yo quería compartir contigo un par de preguntas que hay, un par de comentarios y preguntas Sí. que Luis Enrique Bustillo nos hace de acá. Él es de Lima. Yo creo que tú la puedes ver en tu pantalla también. Sí. Creo que más que nada es un comentario. Y creo que sí, estoy de acuerdo con él. Es decir, al final tú tienes que tener una visión de global y tienes que ver cómo enfocas las devoluciones. Entonces, si tiene más costo, menos costo, y puedes, lo que hemos comentado antes, de aprovechar esa devolución como una oportunidad para hacer marca. Para que esa persona incluso sea un prescriptor gratuito de tu marca. Sí, lógico, pagas un montón de plata en influencer para tratar en lo posible de que la marca llegue a la mayor cantidad de personas y resulta que quizás el solucionar este tema de esta devolución, quizás mandarle un producto nuevo, en el caso de una camiseta, no hablo de productos de gran volumen, pero quizás al final te resulte mucho más rentable que pagarle un influencer para que al final te desarrolle una estrategia de marca, ¿no? Correcto. Sí, esto es lo que hablábamos en la bañera de Carlos Zubialde. Esto es la bañera. ¿En qué gasto el dinero? ¿En influencers o en una gestión adecuada de las devoluciones? Lo mismo me sale más barato taponar, reducir el tamaño del agujero que tengo, sí, claro. y no gastar tanto dinero en influencers, en tener el grifo constantemente abierto. Ahora, ¿cómo hacemos esa parte, no? O sea, ¿cómo llegamos a las empresas para que la empresa entienda que quizás tal vez podría pensar de una manera diferente para buscar una solución diferente? Eso, mira, para mí, el otro día, no sé, estábamos delante de un problema estamos hablando un poco de esto y al final, lo que dicen los ingleses, out of the box. Si tú tienes que salirte de tu zona de confort, tienes que salirte de tus prejuicios, salirte fuera de esa caja mental que tenemos todos, que no nos deja ver soluciones fuera de ella. Te vas fuera, lo miras desde arriba y verás un montón de soluciones. Aquí, por ejemplo, yo no sé si conoces la serie New Amsterdam. No. Yo la recomiendo muchísimo. A mí me encanta, es una serie fantástica. Va sobre el hospital más grande de Nueva York, que entra un nuevo gestor. Y es un nuevo gestor muy particular, que tiene una manera de gestionar muy... ¿Vale? Entonces él está constantemente pensando desde fuera de su caja, ¿vale? Desde fuera de su caja, está constantemente buscando soluciones a problemas que tiene el hospital. Entonces, hubo una muy buena, por ejemplo, que hizo montó una encuesta con los médicos, y todos los médicos se quejaban de que, en definitiva, que llegaban tarde a casa, que no sé qué, que no podían comer bien, que no dormían, etc. Teniendo un problema de tiempo. Entonces, ¿qué pensó? Dices, hostia, solución. Contratemos unos autobuses que puedan recoger a los médicos, enfermeros, empleados del hospital a las diferentes zonas de Nueva York. De manera que evitaban tener que coger la red urbana de Nueva York de metro. Claro, entonces hay una imagen muy, muy buena, muy gráfica de un médico que se llama incluso, que se ve dentro, que siempre se quejaba de que está muy cansado, no sé qué, que se ve dentro del autobús, sentado, descansando, durmiendo, en ese trayecto de media hora o una hora que tenía hasta su casa, cuando antes eran 2 horas. Ese médico tenía 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. Perdía 4 horas. Con el nuevo método, que tampoco costaba dinero,
¿vale? Lo pudo financiar con no sé cómo. Es decir, hizo feliz a un montón a un montón de médicos y luego cuando estaban en el hospital estaban dando el 120% de sus capacidades atendiendo a los enfermos. Cuando llegaban al hospital, llegaban ya cansados, porque habían estado 2 horas de viaje porque vivían en Brooklyn o vivían en Staten Island o vete a saber dónde. Y tenían 2 horas de viaje hasta llegar al centro de Nueva York. De esa otra manera, ahorro decir esto ¿cómo se consigue? Pues saliendo de tu caja de confort. Y en otro capítulo, que este es típico, tenemos un problema presupuestario, ¿vale? Le llegó la gerente, tenemos que recortar 2 millones de euros. Hay 2 millones de dólares. Entonces, está todo el capítulo mirando de dónde puede recortar 2 millones de euros. No había manera, al final, quito de aquí, quito de allí, cosas que le dolían mucho, no sé qué, y al final de todo, vio la luz y dijo, hostia, démosle la vuelta a la tortilla, consigamos 2 millones de euros más de facturación. Sí, ¿vale? Como dices, o sea, la solución quizás no está dentro de la organización, dentro de esta caja, sino fuera de ella, o sea, mirar la caja de diferentes aristas, ¿no? Claro. Quizás derecha, izquierda, arriba, abajo, y mirarla de una manera diferente, ¿no? Y muchas veces los CEOs son los que no permiten, quizás, en parte este conversatorio que también te escuché con Carlos, también hablaba, quizás es mejor preguntarle a tu gente cuál sería la solución al problema que estás buscando tú solo, ¿no? Siempre. De hecho, vuelvo a coger la referencia de esta serie, porque él cuando empieza la serie, da un speech que yo creo que todos nos lo deberíamos escuchar unas cuantas veces. Y hay un momento que dice, ¿qué puedo hacer para ayudaros? El máximo responsable de un hospital del más grande de Nueva York le dice a los jefes de área, ¿qué necesitáis? ¿En qué os puedo ayudar? Lo que necesito es que me digáis ideas y qué viñetas queréis cambiar en vuestros departamentos. ¿En qué os puedo ayudar? Y ahí es donde entra la otra parte, ¿no? Yo creo que de aquí podemos sacar 2 partes. No solamente tener claro el conocimiento de tu consumidor, sino tener claro también cómo interactúa con esta organización desde el punto de vista de colaboradores, ¿no? Cómo mantener estos colaboradores, que son la pieza más importante dentro de una organización, contentos, felices, para que el trabajo que puedan hacer sea mucho más eficiente, ¿no? Evidentemente, es decir, cualquier organización al final, el eslabón más complicado de cualquier organización, sea logística o sea industrial o sea de lo que sea, es el factor humano. Entonces, una gestión adecuada del factor humano puede hacer que una organización funcione o no funcione. Y ahí es donde entra el tema de cómo compartir también el tema de información, ¿no? Si tú tienes una organización, cómo la información puede ser compartida en el tema y evitar estos costos absurdos que al final terminan llevándote a pérdida de dinero porque simplemente no escuchaste a la gente, a la gente dentro de tu organización, ¿no? ¿Dónde están las fallas en los procesos? ¿Qué es lo que debemos medir y cómo lo debemos medir, ¿no? Claro. De hecho, una de las bases del Lean justamente es esa, es decir, ¿quién mejor que los que están haciendo el trabajo día a día saben de los problemas y saben qué soluciones? ¿Vale? Entonces, es que es así. Mi experiencia profesional en todos los años es que las soluciones no me las ha dado el CEO o el director de departamento de marketing o lo que sea. La solución a muchos de los problemas me las ha dado el operario que está a pie de máquina. Acá teníamos un comentario también de Fiorella Bianchi, creo que también es de Lima. No sé si por ahí lo puede leer. Sí, es eso. Tú al final tienes que medir, tú tienes que saber si tu devolución te interesa devolverla o no. ¿Te interesa devolverla o no? Eso es importante. Entonces, si no te interesa que se la quede el cliente, pues aprovecha eso como una oportunidad, ni más ni menos. La segunda parte de la pregunta no he llegado a leerla, pero... Sí, no, espera, te la vuelvo a poner porque creo que habían dos comentarios.
No lo sé, yo no lo vería así de esa manera, ¿eh? No lo sé. Sí, bueno, es otra manera de verlo. El valor. Yo como cliente, yo pensaría, hostia, qué bien. Me quedo, me devuelven el dinero, me quedo con la prenda que se la voy a poder dar al vecino del quinto que tiene otra talla adecuada, que a mí me aprieta mucho o me viene muy grande. En cambio, tengo un familiar que es más delgado, es más gordo y estoy seguro que le va a gustar, ¿vale? Por lo tanto, se la doy o se la regalo o hago lo que sea, ¿vale? Yo lo vería más como eso, ¿eh? Una ventaja. Sí, yo creo, no sé. Sí, yo también lo vería así, yo también lo vería como una ventaja, ¿no? Yo creo que es una buena manera de sacar experiencias, una buena manera de posicionamiento de marca y experiencias en el cliente, ¿no? Ahí hay otro tema, o sea, en el tema de lo que es ropa, que es un poco más complejo, para el tema de logística inversa, donde quizás las tallas no son exactas, la manga no, la talla de manga, la talla de cuello, la talla quizás de puños, etcétera. Quizás el conocimiento, este tema de inteligencia artificial, el conocimiento claro del cliente, te puede ayudar de alguna manera para ofrecerle quizás lo que necesita y más o menos, o sea, ya teniendo un conocimiento del tipo de talla que utiliza y ofrecerle diferentes colores o diferentes cosas exactamente lo que necesita y no dejarlo al cliente simplemente a libre albedrío para que pueda coger si no ni siquiera quieres ayudarlo en ese proceso, ¿no? Al final, sí, en el tema de ropa, la verdad es, claro, evidentemente es complicado, ¿eh? Y hay otros sectores que también es complicado. Por ejemplo, el tema de la carne fresca o el pescado fresco es complicado, es complicadísimo. ¿Pero por qué es complicadísimo? El otro día cuando planteamos, oye César, ¿qué es hacer esto? Aquello que fui pensando, digo, ¿cómo yo haría lo de la ropa? Entonces, que el problema para mí, desde mi punto de vista, el problema que tiene la ropa es que tú no tienes un patrón, ¿vale? Cada marca tiene su propio patrón. Es decir, una XL si hablamos por ejemplo, hablamos de zapatillas, de correr, ¿vale? No sé cómo les llamáis a sneakers, ¿vale? Asics, talla pequeño. Entonces, yo sé que talla pequeño, ¿por qué? Porque he comprado algunas y normalmente mi número es 43 y cuando cojo Asics me tengo que ir a un 44 y medio. Es una zapatilla que talla pequeña. Entonces, si tú desde tu web o desde algún sitio que le sea muy fácil al consumidor poder comparar, ¿vale? Decir, mira, mi XL, por ejemplo, el contorno este hace 47. Y es 47 siempre en todas las prendas. Porque mi tallaje es ese. En cambio, en otra marca, esta zona de aquí, la XL, será un 50, porque talla ancha. Entonces tú sabes que hay marcas que siempre te quedan más estrechas o otras que te quedan más anchas. Y es siempre la XL. Como no hay un patrón establecido como el metro, ¿vale? El metro patrón, que está en París, el originario, que es una barra de oro, no sé qué, guardada no sé qué, a no sé cuánta temperatura, etc, está allí puesta en una urna. Eso es un metro. Eso es perfectamente comparable. Tú puedes ir con eso y decir, esto es un metro. Pero en cambio tú no puedes ir con una camisa y decir, esto es una XL. Y luego coges otra camisa, esto es una XL y resulta que es más ancha. Porque no existe un patrón establecido. Más o menos es eso, pero claro, en ropa el más o menos me puede quedar bien, me puede quedar muy estrecho y parezco una salchicha o me puede quedar como un saco. Y todo es una XL. Y entonces, mira, con respecto a ese tema, mira el comentario, porque creo que calza, pero así a pelo. Claro, simulador de talla, sí. Sí, es un poco eso. Si el simulador de tallas al final es un patrón, no deja de ser un patrón. Entonces, para los e-commerce que tienen ropa, les sería muy fácil tener un sitio dentro de su web, dentro de sus verticales, decir, patrón de tallas. Entonces, estos los patronistas lo tienen claro, es que mi hermana es patronista, entonces sabe bastante más que yo del tema. Pero sí que hay unas medidas que son aquí a la altura del pecho, a la altura de la barriga, a la altura de la manga, no sé, las que sean, que te ayuden a ti, es decir, coger tú un metro, una cinta métrica, y decir, vale, mi pecho es 47, vale, esto me hace 47. Pues yo te vas a la tabla, necesito la XS.
Ya está. O sea, transparentar la información y tener la información completa, ¿no? Porque si esa talla te viene con toda la información del largo de manga, te viene con toda la información, simplemente agarras una cinta métrica y te mide para ver si más o menos calza o no calza con esa talla. Entonces, parte de la información completa y oportuna que debe dar dentro de la web para que ese tema de evoluciones no aumente, ¿no? Yo creo que sí, que evidentemente costará, porque hasta que la gente realmente se acostumbre a meterse en ese sitio y hacer ese ejercicio, pero es que tú te aseguras que ese consumidor que te está comprando por internet está comprando lo que realmente le va a ir bien. Que hablamos un poco así en genérico, ¿eh? Es decir, que tampoco es evidente, pero esto yo creo que si lo coges patronista, yo estoy convencido que un patronista te puede decir, para cada marca, en tu propio e-commerce que estás vendiendo tu propia marca, tu patronista te puede decir, oye, los estándares son estos. Tienes que poner estas 4 medidas. Y son 4 medidas, no son muchas más. Y a nivel de pantalón, pues lo mismo. Sí, claro. Habrá marcas pues que el largo de la pierna lo hacen más largo de lo normal. Y otros que puede ser que lo hagan más corto. Entonces, bueno, eso lo tienes que poner de alguna manera. Pero ayuda de alguna manera a la toma de decisión del cliente y eso evita devoluciones, evita la logística inversa y adicionalmente puede ser con un eslogan, oye, evita la contaminación de tu ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí. Como que... Evidentemente, por un lado está pues, todo el tema de la devolución en sí, y luego por otro está pues, en lo que hablamos de la reutilización de recursos, una utilización óptima o adecuada de los recursos que disponemos, que el mundo no está para que comprar y tirar. Sí, claro, ahí tenemos ese tema. Había un tema que había quedado y era el tema, bueno, creo que tratamos casi todo. Las soluciones, ¿cómo ves el tema de soluciones para la logística de última milla de aquí a los próximos años? Ya estamos en un caos, ya lo sabemos que estamos en muchas operaciones sumamente tarde, en el tema de procesos sumamente tarde, porque ya tenemos todo encima, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las soluciones que le ves a esto? Para mí uno sería mejorar el proceso. Entonces, el apoyo en los PUDOs, en los puntos de conveniencia, en los lockers, para mí es una buena solución y creo que todos los países tienen redes de lockers suficientemente extensos como para que el consumidor que está motivado en ir a ellos para devolver, porque es súper interesado en que le devuelvan el dinero, pues vaya, los utilice. Eso una. Luego, cada e-commerce se lo tiene que tomar en serio el proceso de devolución. Es decir, que una vez me llega a mi instalación, yo en 24 horas tengo que tenerlo puesto en la estantería para venta. Es decir, eso es imprescindible. Se lo pueden poner como KPIs, ¿eh? Puede ser un KPI. Perfectamente establecer, oye, ¿en cuánto tiempo una vez la devolución me entra en el almacén? ¿Cuánto tiempo tarda en posicionarlo en la estantería? 5 días, muy mal. Tengo un objetivo de 3 meses, 6 meses, lo que sea, ponerme en un día. Y ahí tengo que hacer un plan de acción para ese proceso, darle fluidez, ¿vale? Desde la recepción hasta la estantería. Ahora, la rapidez, entonces ahí nos vamos a que no solamente es importante la rapidez en el tiempo de entrega, sino la rapidez en la devolución del dinero o el cambio del producto. Cosa que muchas empresas no lo tienen ni siquiera mapeado. No, normalmente no se tiene mapeado. Yo creo que hay únicamente Amazon y 4 más tienen claro que la devolución es un elemento, es un factor diferencial y de venta y de captación de clientes y sobre todo de fidelización del cliente. Sí, claro. Los pequeños no piensan en ello, lo único que hacen es quejarse de que le devuelven muchas cosas. Es que estos clientes... Pero mira cómo actuaron esas tiendas de barrio, donde creo que el tema de logística inversa, creo que para ellos tiene mucho más relevancia y mucho más importancia, porque si tú pides, bueno, acá en Lima, tú pides alguna tienda de barrio y de casualidad te equivocaste porque la leche la querías de cierto tipo de leche y te mandaron otra, yo creo que el proceso de devolución es tan rápido, simplemente te dice, señor, en 5 minutos está el producto en su casa, no se preocupe. Claro.
Tú tienes, claro, es decir, están fidelizando a su cliente directamente, lo están fijando con Loctite. Sí, entonces, mucho más rápido. Dice, no te preocupes, pide nomás, porque si algo falló, sabemos que no va a cambiar o no va a devolver dinero. Claro, tú vuelves a pedirle porque sabes que si tienes algún problema, si te equivocas o lo que sea, sabes que te van a devolver el dinero, te van a hacer un cambio. Entonces tú estás tranquilo. Claro que sí. Mira, César, hemos tenido 1 hora 11 minutos de transmisión. Creo que como tú dijiste, o sea, nos las íbamos a pasar recontra bien en esta transmisión. Creo que si no miras el reloj, aquí tenemos para pasarnos una noche y tomarnos una copa de vino juntos. Pero espero que todo esto que hemos podido conversar el día de hoy, que nos ha pasado bastante rápido, haya servido para muchas empresas que tomen conciencia que la experiencia de cliente es sumamente importante, que el tema de la logística inversa debe formar parte dentro del proceso logístico de cada una de las empresas y quizás sirvan para que cambien, para que se preocupen más por ese tema y tengamos un ambiente mucho más agradable, experiencia de compra mucho más fuertes, memorables, recomendables, que hemos tratado temas sobre la logística sostenible, tema de economía circular, cómo eso puede ayudar de alguna manera también al medio ambiente y a ser responsable tanto el consumidor como la marca. Pero yo no quería cerrar este en vivo porque sé que tienes muchos consejos importantes que darnos, sobre todo que estamos al otro lado del mundo, ¿no? O sea, estamos en América del Sur y tú estás en Europa. Vale. No, eso, yo ahí no estoy de acuerdo. Es decir, no me gusta hacer comparaciones. Yo te digo, yo he visitado Argentina, he visitado Chile, tengo grandísimos recuerdos de esas tierras, de México, y no he podido visitar más países porque no se han dado las oportunidades. Entonces, tampoco pensemos que estamos mejor o peor. No, cada zona tiene sus problemas, tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes y tiene sus retos. En este sentido, sí que, por ejemplo, China para mí está un paso por delante de todo el mundo, tanto de Estados Unidos como de Europa. Y para mí sí que es un referente, pero el resto, bueno, tenemos cosas buenas y malas en todos los sitios. No, creo que tenemos como para trasladar, a lo que me refería, tenemos para trasladar experiencia de un lado del mundo al otro lado del mundo. Sí, eso sí, por supuesto. Lo que sí que es verdad es que yo cuando a veces me preguntan, y no solamente en los dos lados del Atlántico, sino incluso aquí, oye, ¿esto cómo lo harías? Digo, mira, cada sitio, incluso cada empresa, la misma empresa en diferentes países, no puedes copiar exactamente el mismo proceso, el mismo modelo, todo igual. Porque hay aspectos culturales inherentes en cada zona que pueden hacer que ese modelo funcione en un sitio o no funcione en otro. Entonces, quédate con la esencia, quédate con la idea y mira cómo puedes aplicarlo en tu entorno. Pero no lo intentes copiar exactamente. Porque si lo copias, tienes probabilidades de que te falle y digas, si lo he hecho igual, pues ese ha sido el problema, por hacerlo igual. Entonces, quédate con el concepto, no con la manera exacta de que se hacen las cosas. Claro que sí. Yo creo que hoy en día este tema de la digitalización, yo creo que hoy en día el tema de la transformación digital de muchas empresas nos lleva a que cada vez el mundo se convierte en un espacio más pequeño, ¿no? O sea, la pandemia nos ha enseñado cómo el mundo cada vez lo vemos más reducido. Antes las noticias de China quedaban en China, las noticias de Europa quedaban en Europa y la de Latinoamérica quizás Europa no la miraba ni China menos, ¿no? Pero hoy en día estamos en un tema de pandemia que Europa mira China, Europa mira Latinoamérica y de igual manera los hacen el resto de países, ¿no? O sea, tenemos que nos miramos todos unos al otro para ver qué sacamos de experiencias en cada uno de esos continentes, ¿no? Eso es bueno, es decir, yo por ejemplo, para mí hay dos aspectos que he descubierto que en Latinoamérica funcionan muy bien. Uno son los chatbots, ¿vale? Es decir, el cómo Latinoamérica ha utilizado WhatsApp Business es brutal. Es decir, en Europa el WhatsApp Business prácticamente
y se conocen. Pero ni se conoce directamente. No conocemos WhatsApp Business. En cambio, yo sé de muchas experiencias de tiendas de barrio que están utilizando WhatsApp Business como marketplaces en su barrio. Y Aquí ha pasado. Y en cambio, nuestras tiendas de aquí de barrio, lo único que hacen es quejarse de que si Amazon, que si Amazon, que si Amazon. Digo, No. déjate de quejar, mira lo que están haciendo en Colombia, sobre todo en Colombia, bueno, en otros países, pero Colombia, por ejemplo, el uso de los chatbots está muy extendido y tiene mucha fuerza y funciona. Sí. Y funciona bien rápido, ¿ah? Y con un coste súper reducido, sin necesidad de montar un marketplace que necesitas mucho tiempo, una inversión. No, es decir, es que con 4 duros te montas un marketplace en WhatsApp Business para tu entorno, para tu entorno de barrio y funcionas. Y es que incluso te ligas con los repartidores. Ya está. Sí. Y luego haces con Bizum, haces los pagos. Ya está. Ya lo tienes todo montado. Aquí resultó muy bueno, y ¿sabes por qué? Porque había una conexión directa con el cliente, de Claro. lo que no existía en la grande cadena retail, porque el cliente llamaba o no le contestaban y se escribía un correo, se demoraban demasiado en contestar, pues en la tienda de barrio, la tienda de la esquina, fue automático, o sea, le mandabas un WhatsApp y te respondía en 5 segundos. Claro. Entonces el cliente lo que quería era confiabilidad si había confiado en ti, en comprarte un tipo de producto, quería que al menos le respondieras, si le dijera, no lo tengo, si lo tengo, ya te lo voy a llevar o no te lo voy a llevar. Es que, de hecho, yo tengo gente aquí en España que está trabajando en este campo y me comentaba el otro día que la tasa de respuesta de WhatsApp está en un 90 y algo, 90 y mucho, y una respuesta de un SMS o de un correo está en un 40 o un 60. Sí, ya está. Y no hay más, ¿eh? Es decir, tú al final lo que quieres es enviarle un mensaje. Poder enviar un mensaje a un comercio y que te responda diciendo, mira, tengo esto y estos precios. ¿Me lo confirmas? Sí, no, pagado y te lo envío. Oye, te envío el repartidor ahora en 2 horas o en 1 hora. Ya está. No quieres nada más. Aquí funcionó muy bien, porque hubo un tema de honestidad, sinceridad en el trato, rapidez en contestarlo, y eso creo que fue lo que primó dentro de esas tiendas de barrio. Y claro, o sea, no tenían el tema de plataforma de pago, no tenían este tipo de tema, pero buscaron las soluciones, o sea, se adaptaron mucho más rápido a este nuevo escenario que la grande cadena de retail. O sea, yo decía, pero ¿cómo se pudieron adaptar tan rápido? O sea, fue una adaptación con una rapidez increíble. Porque las grandes organizaciones, y las digo grandes, de tamaño, no de talento, son muy lentas. Porque para decidir si WhatsApp Business era un canal adecuado para hacer lo que fuese, necesitaban 5 reuniones del Consejo de Administración. En cambio, la tienda de barrio conocía al vecino de al lado que sabía programarlo y dijo, yo te lo programo. Y en 3 días lo tenía programado. Él metió sus productos y ya empezó a funcionar. Con su círculo de amistades, con su círculo de allegados y ya está. Y a partir de ahí montas la red. Y creo que tiene más claro en el eslogan, hay que escuchar al cliente para tener la solución al problema. Claro. Sí. Y el otro aspecto que a mí me gusta mucho de todo Latinoamérica son todo lo que es los TMS, o el Transport Management System. Yo conozco diferentes, conozco varios de Chile, varios de Argentina, varios de México y no sé si por Perú hay alguno más, pero que son soluciones muy bien trabadas, muy bien trabajadas y muy potentes. Cosa que en Europa sí que hay algunas, pero Claro que sí. Yo hoy día, es más, te digo, yo creo que se ha abierto una gran ventana de oportunidades para empresas europeas que puedan venir a Latinoamérica a poner ciertos puntos por medio de estos micro hubs urbanos, por medio de estos dark store. Creo que de alguna manera podrían ampliar fronteras y poder incursionar en nuevos mercados y poder hacer crecer las empresas mucho más rápido, ¿no? Ahora sí, pero para mí lo más importante de un microhub y todo esto no es el microhub en sí, que también, sino que tener empresas que realmente crean, es decir, grandes empresas de la gran distribución en general, tanto de B2C, B2B, Breca, la que sea,
que crean que ese va a ser el nuevo modelo de logística de distribución urbana. Que se olviden por completo del modelo de los centros de distribución en las exteriores de ciudades entrando con camiones viejos, feos y que contaminan un montón. Entonces, ese es el gran cambio. Que las grandes empresas, hablo Coca-Cola, PepsiCo, las marcas que queramos, que empiecen a entender, que dejen su zona de confort, estos responsables de logística y responsables de operaciones, dejen su zona de confort de toda la vida y que empiecen a pensar en que el modelo de distribución con los centros de distribución fuera de las ciudades es un modelo del siglo XIX, ¿vale? Y que el modelo de distribución del siglo XXI son los hubs urbanos, como lo está demostrando China. Que China tiene una tasa de e-commerce del 45 y este año se van a poner en 55, de estadísticas de estudios hechos, y las ciudades chinas es complicado, pero no han colapsado. En España estamos en el 10. ¿Qué pasaría hoy en día si España estuviese en el 30 o en el 40% de e-commerce? Habríamos colapsado por todos los lados. Sí, claro. Pero en cambio China buscó sus soluciones y su solución ha pasado por el uso de los hubs urbanos y un tipo de vehículos pequeños, adecuados al tipo de mercancía. Tenemos mucho camino por recorrer y mucho por aprender. Yo quiero, César, agradecerte mucho esta transmisión. Hemos llegado a la hora 22. Quiero agradecerte muchísimo esta transmisión. Va a quedar grabado ¿cómo se llama? En mi perfil de LinkedIn. Sí, para todos los que quieran volver a ver la transmisión, creo que han habido muchísima cantidad de contenido de valor y mucha cantidad de información. Quiero agradecerte especialmente, César, por esta oportunidad de poder tener un conversatorio, así sea virtual y no personal. En algún momento nos tomaremos un café juntos en algún lugar del mundo. Todavía no sabemos dónde, pero de hecho que sí. De hecho que sí, nada. No, sí, igualmente ha sido un placer compartir con vosotros este rato. Espero haber aportado mi visión, que no es mi verdad, que no es la verdad, sino que simplemente es mi visión. No quiero evangelizar a nadie, pero bueno, es como lo pienso yo. Es como honestamente pienso que ya la última milla y la distribución urbana y todos estos temas. Y nada, un placer estar contigo, José. Y nada, cuando quieras, pues charlamos otro rato de otros temas. Claro que sí, César. Acompáñame para cierre la transmisión. Quiero agradecer a todos los que se han conectado. Hemos tenido conectado gente de diferentes partes del mundo. Hemos podido cruzar el Atlántico así de un punto a otro punto y hemos podido llegar a gente de diferentes países. La verdad, mil gracias a todos los que se han estado conectando. Gracias a ti, César, por la oportunidad de poder compartir un en vivo contigo. Tendremos varios en vivo más y tendremos varias conversaciones más por teléfono porque creo que tenemos mucho que aprender los latinoamericanos de los europeos y los europeos de los latinoamericanos. Creo que tenemos que compartir bastante cantidad de información para tomar unas mejores decisiones. Eso es. Acompáñame al cierre, no te vayas a ir, dame un minuto.